Estuvimos allí, ya la semana pasada habíamos pasado algo en Malabrigo, en una jornada de mercados, donde habíamos hablado con la licenciada Brandolín. Bueno, ahora vamos a hablar con Diego Suar para hablar también de la chicharrita, que nos actualice un poco la estrategia. Se está haciendo maíz y bueno, habría que ver qué estrategia ocupar también para evitar la chicharrita este año. Así es, después de la epifitia, digamos, que vivimos la campaña 23-24, donde tuvimos consecuencias nefastas, digamos, en el maíz por el tema de la chicharrita, fuimos aprendiendo algunas cosas. Lo primero que hicimos durante esa campaña fue buscar el mejor insecticida, que no lo encontramos en esa campaña, y a partir de ahí vinimos estudiando algunas cosas. Un poco aprendimos la experiencia de Brasil, donde Brasil cambió de alguna manera o fue variando su paleta de híbridos, entonces nosotros también, o desde acá de la Argentina, los semilleros fueron cambiando y presentando algunos híbridos mejor adaptados a esto, pero el manejo también vino de la mano, digamos, o aportó a ese manejo. Y hoy podemos hablar de un manejo integrado de la chicharrita y de las enfermedades, donde si lo graficamos como una pirámide, la base de esa pirámide, lo más importante, son las prácticas culturales, y la principal es el control de maíz guacho, el control de los maíces voluntarios durante el invierno. ¿Por qué? Porque ahí de esa manera nosotros cortamos el ciclo, tanto de la chicharrita como de la plaga, de una campaña a la otra. El único hospedero que tiene la chicharrita y las enfermedades es el maíz. Entonces, cortando los maíces voluntarios, interrumpiendo el ciclo, logramos ese manejo cultural, la base de esa pirámide. En un segundo escalón viene la elección del híbrido, es muy importante también. Entonces ahí tenemos que tratar de elegir un híbrido que tenga buen potencial, que sea un híbrido adaptado a la zona, pero que tenga buen comportamiento frente a chicharrita y a las enfermedades. Y después, más arriba, la punta de la pirámide, es donde te da el control químico. De nada sirve aplicar el mejor insecticida si nosotros vamos a usar un híbrido que no tenga buen comportamiento, y mucho menos si no hicimos las cosas bien durante el invierno, digamos, con el control de los maíces guachos. Bueno, esto es importante saber de que los químicos prácticamente todo funciona en su combinación, en su mezcla. Es decir que en este caso, pero no es lo único. Sí, hay diferentes insecticidas dentro de los que están registrados para el manejo de la chicharrita. Hay algunos que tienen mejor comportamiento frente a otros, pero de vuelta es más importante todo lo previo que nosotros venimos haciendo para el manejo de la chicharrita hasta llegar al punto de la aplicación del insecticida. Y es importante también la elección del producto, pero mucho más importante es el momento de aplicación. De nada sirve esperar y aplicar tarde, por más que apliquemos el mejor insecticida, pero si lo aplicamos tarde de vuelta no vamos a tener buena eficacia. Bueno, lo que hay que tener en cuenta también es cómo por allí, tanto en soja, en todos los cultivos, no le damos importancia a la enfermedad de fin de ciclo que decimos. Prácticamente puede aparecer también la chicharrita allí en el fin de ciclo del cultivo, y eso quiere decir que tenemos que controlarlo porque hay pérdidas en ese caso también. Sí, algo que nosotros fuimos encontrando, sobre todo la campaña pasada en relevamientos, es que si bien el periodo crítico para la enfermedad es desde B2 hasta B8, B10, donde ahí se producen pérdidas muy importantes de rendimiento, hasta incluso la pérdida del lote, digamos, si es muy temprana la infección, una vez pasado ese periodo, depende cómo venga la infección y la cantidad de chicharritas, puede haber algún impacto. Nosotros vemos por ahí en el lote algunas plantas al azar que tienen síntomas, pero cuando analizamos qué es lo que pasa con esa planta con síntomas en comparación con una planta sana, vemos una disminución de rendimiento. Y esa disminución de rendimiento va a depender de cuántas plantas de esa, qué cantidad tengamos en el lote. Nosotros encontramos que planta a planta la comparación es 60% de disminución. Una planta sana versus una planta con síntomas tardíos. Si nosotros eso multiplicamos por la cantidad de plantas que tenemos en el lote, podemos sacar numéricamente fácil la pérdida de rendimiento que estamos teniendo. Entonces, exactamente, el manejo debe hacerse en ese periodo crítico, pero si tenemos una infección tardía, tenemos que aplicar un insecticida también. Bueno, sacando el tema de la chicharrita, es algo que es actual, que es el cogollero. No nos descuidemos de eso ahora, ¿no? Sí, totalmente. Esta campaña lo que estamos viendo son daños inesperados en maíces con tecnología BT, en diferentes eventos. Entonces lo más importante o recomendación al productor es
monitorear todos los lotes independientemente de la tecnología, independientemente del híbrido y del BT que tengamos, monitorear, y si encontramos más de 20% de plantas con daño inicial, que eso es importante también, hacer una aplicación de insecticida. ¿Y por qué digo inicial? Porque ese daño inicial es cuando la larva todavía se encuentra expuesta. Si nosotros esperamos aún más o pensamos que por ser un BT lo va a controlar después, no va a pasar eso, no lo va a controlar después, y lo que va a pasar es que la larva, el gusano cogollero, se va a meter adentro del cogollo, donde de vuelta la aplicación de insecticida no va a ser eficaz porque la larva va a estar protegida dentro del cogollo. Diego, muchas gracias. Por favor, gracias a usted.